No spicy. Nobody is God. That's the only person that I serve. My mom ain't here. My mama was sacrificed. Me too. You understand? Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas presenta los sacrificios de los famosos. ¿Será que los famosos tienen que sacrificar a un familiar para llegar a niveles muy altos de fama? ¿Es un misterio, un mito, una leyenda urbana, una teoría de conspiración o tiene algo de realidad? Vamos a hablar de ese tema en este video. Es un secreto a voces que muchos deportistas, políticos, artistas, miembros de la realeza y demás pertenecen a cultos. Los cultos son reales, eso sí, existen, ha habido testimonios, pruebas y demás. Uno puede creer o no creer en la existencia de estas entidades, pero de que existen los cultos, existen. De que muchos hacen sacrificios pues de animales o de personas también es real, de eso que no quede duda. Pero ¿estaría dispuesto alguna persona para obtener fama, fortuna, hacer semejante cosa? Pues tal vez sí. Este tema es muy escabroso y también hay que tomarlo con pincitas porque no podemos ni asegurar, y sobre todo porque vamos a ver casos donde hubo otro detenido que podría confirmar que simplemente es una mala suerte o un accidente o algo que no tiene que ver con la fama del personaje que estamos hablando. Hay personas que a lo mejor son muy talentosas y que uno podría creer que no necesitan de hacer esas cosas para triunfar. Sin embargo, hemos visto incluso personajes, grandes músicos, como por ejemplo Bob Dylan, Jimmy Page, por poner un ejemplo, que son ya muy talentosos, pero que afirman haber hecho un pacto. Ellos mismos lo dijeron, entonces es muy curioso. También, por ejemplo, ahora lo que ha dicho Kanye West lo confirma. Lo dijo con su propia boquita, mencionó a otras personas que ya comenté en un video anterior y mencionó que incluso fue su propia madre. A veces no es de que el artista directamente haga esto, sino que el mismo culto los obliga. Lo hemos visto en varias películas. Por ejemplo, hay una película independiente que se llama Starry Eyes, donde una chica, quiere conseguir un papel, es una aspirante actriz, pasa por muchos filtros. Ahí nos muestran todo lo crudo, lo fuerte que es y lo que tienen que hacer para triunfar, desde pues hacer cosas con el productor, claramente, pasar por un proceso raro de control mental. Lo señalan o lo poniendo que está siendo expuesta a ciertos flashes, cambio de luz y todo esto que es asociado a control mental. Y una de las cosas que aparecen en la película es que la obligan a cometer un crimen en contra de sus amigos, de sus roommates, de sus cercanos. Ella tiene que cometer este crimen, del cual va a salir victoriosa, o sea, van a acusar a otra persona, pero es parte del pacto y es una obligación tener que hacer esto. Entonces, y ya después cuando ella hace eso, le hacen un ritual y ya pertenece como a la élite de Hollywood. Ahí lo muestran. Otra película que también habla de eso, por ejemplo, es la de Boda Sangrienta, de una chica que ya la había analizado, creo que en el canal, pero esta chica, se casa muy enamorada y muy contenta con un millonario heredero de una familia generacional que fabrica juguetes y juegos de mesa y demás, y en la noche de bodas pues le dicen que tiene que jugar con ellos porque es parte de un ritual familiar, y ahí vemos que ellos practican una religión o un culto donde ellos hicieron un pacto con una entidad y tienen que sacrificar a una persona de su familia. Al parecer creo que es una vez al año o cada que se los indica. Así que organizan una especie de cacería y como ella es la nueva, pues la van a cazar. Si no lo hacen, pues
el pacto se rompe y la familia va a sufrir y demás, pero ahí lo dicen claramente, tienen que sacrificar a un familiar. Y también te muestran que en otras ocasiones han sacrificado a las personas de su servicio, a cabras y demás, ¿no? Pero básicamente ahí les piden que sacrifiquen un familiar. Donde lo explican también muy bien es en la película El culto, es sudafricana, esa la vi por ahí en Netflix, es una película independiente. Bueno, ahí es un hombre que está iniciando con su agencia de publicidad, no le está yendo muy bien, vive con sus tíos y un día se encuentra con unos conocidos que dicen haber conocido a sus padres cuando eran jóvenes y tal, y le dicen, no, pues te podemos ayudar, presentar clientes y no sé qué. Para que salgas adelante con tu agencia, te vamos a explicar cómo. Y total que sí, lo empiezan a ayudar. Sus tíos le dicen, no te juntes con estas personas porque ellos son brujos y andan metidos en cosas raras, pero este muchacho, este hombre dice, ah, esas son jaladas, ¿no? El caso es que no hace caso y sí le empiezan a presentar clientes, le empieza a ir muy bien, su agencia empieza a ganar mucho dinero, le presentan a un hombre que lo va a ayudar mucho, va todo muy bien. Pues este hombre en cierto momento le dice, ¿sabes qué? Bueno, ya tuviste dinero, ya tu agencia va muy bien, tienes clientes, estás viajando, pero pues tienes que pagar porque tienes que pagar a quien te ayudó. O sea, tienes que pagar el precio por todos los favores que has recibido y lo mete a un culto. Se pasa la iniciación y tal. Él dice, bueno, pues sí, no tiene muchos recuerdos, o sea, participa en estas ceremonias, pero él no tiene muchos recuerdos de lo que realmente pasa. O sea, sí asiste y tal, pero los recuerdos son borrosos. De repente empieza a ver algunos recortes, algunas noticias en internet de desaparición de personas, de muchachas y tal, y él empieza como a tener flashbacks, pero no le queda muy claro de qué es lo que pasa en estas sesiones del culto y tal. Total que él le sigue yendo bien, conoce a una mujer, se casa con ella y después de que se casa, pues toda su familia, todo está muy bien, todo está perfecto y un día los del culto le dicen, bueno, pues te ha ido muy bien, tienes dinero y todo, pero ¿sabes qué? Pues tienes que pagar, tienes que entregar un sacrificio y le piden a esta muchacha y él se niega y bueno, pues de eso se trata la historia, ¿no? Pero pues se lo exigen, tienes que entregarla. Y ahí se muestra, creo que de forma muy simple, cómo se maneja esto de los cultos, los pactos y tener que pagar por el favor recibido. Otra, por ejemplo, la de American Satan, que todas estas películas merecen un análisis muy detallado. Muchas de esas tienen videos que por aquí he subido, o sea que ya tiene tiempo que las analicé, pero quiero comentarlas rapidito para no hacer más largo el video. Y bueno, en esa pues ¿de qué se trata? Una banda que quiere ser famosa, no le va muy bien, de repente conocen a un extraño señor que es como el diablo o algo así, y les dice, bueno, yo los puedo hacer famosos, pero tienen que hacer un sacrificio, o sea que un inocente, y luego termina sacrificando un miembro de su grupo que empieza a ser incómodo y todo eso. Empiezan a sacrificar personas, pero sí se vuelven exitosos. Esa ya la había analizado a detalle en el canal, pero ahí también nos los dice. Otra película que también habla de esto, pues es la del bebé de Rosemary. Pues igual es una pareja que va a un edificio, él es aspirante a actor, pero no le va muy bien, hasta que conoce a un grupo de vecinos, son dos personas de edad mayor que también tenían contactos en Hollywood, bueno, en Broadway más bien, y luego, bueno, pues resulta que estos están metidos en un culto, y este hombre acepta entregar a su primogénito a cambio de obtener éxito y triunfar en Hollywood. Digo, es una película que ya analicé en el canal, tiene muchos simbolismos, pero para mencionarla aquí, ahí se habla. Pero qué tanto es cierto y qué tanto es falso, bueno, pues eso vamos a ver extrañas cosas que pasaron con directores
con artistas y demás personajes cuyas muertes de familiares resultan o de personas a su alrededor bastante sospechosas. La primera, por supuesto, tiene que ser, ya que estamos hablando del bebé de Rosemary, de Roman Polanski, un importante director de Hollywood. Hasta la fecha sigue trabajando. Está supuestamente exiliado de Estados Unidos por una serie de acusaciones que nunca ha querido enfrentar, pero su exilio es vivir a todo lujo en Francia, sigue haciendo películas y tal. Bueno, cuando él hizo la película de El bebé de Rosemary, hubo mucha polémica por parte de católicos y cristianos que protestaron, también problemas con algunos grupos ocultistas, aunque Antoine LaVey, que era como el ocultista más importante en ese momento, participó en la película y todo, lo asesoró. Pero bueno, después de que se estrenó y fue un éxito tremendo, es una película de culto, ocurrió este rarísimo caso que fue el de Sharon Tate, Charles Manson, que pues ya saben, Sharon Tate estaba en una reunión con unas amistades, ella ya estaba embarazada y bueno, entró supuestamente este grupo raro de la familia de Charles Manson, que eran mujeres y demás, esta secta, y bueno, cometieron esa atrocidad. Siempre quedó la duda porque Roman Polanski estaba lejos, supuestamente estaba de viaje, pero siempre quedó la duda si él había tenido algo que ver con este sacrificio. No se pudo nunca comprobar, pero hubo como declaraciones contradictorias porque había personas que lo habían visto en ese día antes de que ocurrieran los hechos, o sea que no era tan real que él estaba de viaje. Entonces quedó siempre la sospecha de que él había tenido algo que ver en lo que pasó con Sharon Tate. Charles Manson fue condenado, varias personas fueron condenadas por ese crimen, siempre quedó la duda. Otro caso misterioso es lo que pasó con Ashton Kutcher, muy raro. Él estaba triunfando o estaba iniciando su carrera y le estaba empezando a ir muy bien, estaba en los 70 shows y bueno, él tenía una novia y resulta que una noche él había dicho que la iba a llevar a una fiesta de los Grammys. Estaba como que iniciando su carrera y estaba en un buen momento. Y algo pasó que supuestamente él llegó 2 horas tarde por la chica. Le estuvo tocando el timbre y nunca le abrió. Y según él, pensó que a lo mejor estaba enojada y se fue a su fiesta, a su celebración, a triunfar en Hollywood. Y esa noche, supuestamente un hombre entró y le dio, pues la atacó con 47 puñaladas, 4 más 7 es 11, o sea, una numerología muy importante. Y pues la chica murió y todo. El que la atacó le llamaban el destripador de Hollywood, o sea que Michael Garguilo tuvo varios inmiscuido en varios extraños crímenes, pero Ashton después declaró y fue a juicio y demás, ¿no? Es algo muy raro porque a raíz de lo que pasó con su novia, él empezó a tener mucho más éxito y como que su fama se fue al cielo, ¿no? Le empezó a ir súper bien. Y hay muchas contradicciones también en este caso. Digo, el culpable supuestamente fue sentenciado y todo. Primero, Ashton dijo que era su novia. Luego, en declaraciones que dio ante las autoridades, dijo que era una conocida, que apenas la estaba conociendo, cuando había testimonios que ellos ya llevaban varios meses juntos y que estaban muy enamorados. Hubo varias contradicciones en cuanto a el horario en lo que supuestamente fue a ver a la chica. Él dice que 2 horas después de una cita que habían quedado. Y hubo personas que lo vieron más temprano. O sea, cosas muy raras. Al final, bueno, hubo un detenido y un culpable. A raíz de eso su carrera pues se elevó, ¿no? Raro. Otro caso que también llama mucho la atención y es bastante triste es el de Jennifer Hudson. Ella salió de American Idol, consiguió un papel importante en una película que se llamaba Dreamgirls.
le fue muy bien, ganó varios premios, pero el más importante fue el premio Oscar, y acababa de recibir este premio, le estaban lloviendo ofertas, cuando de repente una desgracia ocurrió en su vida, una extraña muerte. Su madre, su hermana y su sobrino, básicamente toda su familia, sufrió un ataque por una persona. Se acababa de reunir con ella cuando llegó esta persona y los atacó de una forma muy agresiva, y resultó, o supuestamente, que fue su cuñado. Lo sentenciaron a cadena perpetua, pero aquí lo raro es que ocurrió cuando ella acababa de ganar el Oscar. Pudo haber sido un pago por el premio recibido o solamente mala suerte. Cada quien puede analizarlo. O la castigaron, porque ese día que ella, cuando ganó el premio Oscar, le dio las gracias a Jesús. No sé, pero algo muy raro pasó esa noche. Pero no solamente estas cosas pasan dentro de Hollywood, ni nada más ocurren en Estados Unidos, también en otros países. Aquí hablamos del extraño caso de la hermana de la reina Leticia, cuando ella todavía era princesa. Su hermana menor, que además tenían muy unidas, se llevaban muy bien, Erika Ortiz, vivía en un piso junto con su hija, que era muy pequeña, y supuestamente antes de que esto ocurriera había tenido ansiedad, ataques de depresión y supuestamente comportamientos erráticos, y las personas que la conocían decían que a veces hablaba de incoherencias. Incoherencias habría que ver, porque para la gente común, incoherencias puede ser hablar de este tipo de temas. Así que bueno, el caso es que en el 2007 fue encontrada sin vida en su dormitorio. Supuestamente ella había decidido terminar con su vida, lo cual es raro porque tenía una hija pequeña y nunca había hablado de cometer semejante cosa. Entonces fue algo muy extraño, fue un sacrificio para Leticia. No lo podemos comprobar, pero está la duda. Y para terminar y no hacer más largo este video, déjenme en los comentarios, pero faltan muchos artistas y muchos deportistas y gente de la realeza y mucha gente de la que tenemos que hablar. Para cerrar, pues está el caso de Luis Miguel. Luis Miguel es un misterio, es digno de un video propio. Hay muchas cosas que se dicen de él. Él empezó su carrera siendo un niño, lo obligaron. Sí, por supuesto, tenía talento, bastante. Pero resulta que su papá o su padrastro, que da la duda, su familia, acudió a un personaje muy oscuro en la historia de México y muy corrupto para que fuera su padrino, o sea, que le patrocinara su carrera. Ese señor a quien acudieron pues es el Negro Durazo, que era jefe de la policía, amigo íntimo de quien entonces era el presidente, un personaje súper turbio que utilizaba, por ejemplo, a la policía o a los militares para construirse mansiones y casas extravagantes, más lujosas que las que tenía en ese momento el presidente de aquel entonces, para que quede claro el poder, y que tenía era sabido que tenía algunas preferencias, en especial pues por las personas muy jóvenes, como Luis Miguel, que también era muy joven. A diferencia de lo que pusieron en la serie de Netflix, que le gustaban las mujeres, no, ahí se sabía que le gustaba gente muy joven, por así decirlo. En fin. Y además de que hay una construcción que se llama la Posada del Sol, que hace muchos años lo construyeron supuestamente para que fuera un hotel, y terminó siendo como un lugar donde el Negro Durazo utilizaba para hacer rituales. Hay testimonios, y donde también llevaba a estudiantes o
pues a gente que era incómoda en ese momento para su gobierno, pues para lastimarlos de muchas maneras, practicaban rituales ocultistas. Hay personas que han entrado ahí, el lugar está en malas condiciones, pero aún así pues hay algunos que se meten sin permiso. Eso es ilegal, no lo hagan, pero se han metido. Y sí hay pues restos, y se ve que ahí hacían rituales, incluso las imágenes, el diseño de lo que se ve de la Posada del Sol, pues ahí. Entonces, cuando hablando de este hombre y la conexión con Luis Miguel, pues se supone que desapareció extrañamente su mamá. Y es muy raro, hay muchas teorías, es muy raro que Luis Miguel, teniendo tanto dinero, no haya aclarado eso. Se dice que ella acabó en un hospital psiquiátrico, que ella se escapó por ahí con algún galán, otros que se escapó huyendo del Negro Durazo y de Luisito Rey, que era su papá, y todo, de Luis Miguel y demás. Pero una de las cosas que también se comentan es que la pudieron haber sacrificado para que la carrera de Luis Miguel se volviera un gran éxito. Que esa es la razón por la que desapareció, y que obviamente nunca se va a saber por qué fue sacrificio. No lo podemos confirmar, es una cosa que se comenta y que han comentado personas que estaban en su círculo íntimo. Y dado los antecedentes del Negro Durazo, pues no está tan alejado de la realidad. Vamos a tomarlo así. También de Luis Miguel se dice que él ya también falleció hace muchos años, pero ese ya es tema de otro video. Y bueno, dejamos esta lista hasta aquí porque ya está siendo muy largo este video y a algunos les aburren los videos largos, pero faltan muchos artistas que perdieron a alguien de maneras misteriosas. Déjenme su opinión. Este canal les presenta historias alternativas si quieren que sigamos con esta lista. Y bueno, no olviden ayudarme a compartir.